En el año de 1971, el mundo entero se rindió ante una voz rasgada, un puñado de trajes de seda y una arrogancia magnética que llenaba estadios. Mientras millones creían conocer a Rod Stewart, el dios del rock que lo tenía todo, en realidad se estaba gestando una herida silenciosa detrás de los escenarios que marcaría su vida para siempre. Una mirada perdida en el camerino, una carta sin abrir sobre el piano y el eco de un aplauso que ya no lograba llenar su vacío. Él pensó que el dinero y la fama mundial comprarían el olvido, pero se equivocaba por completo. Más adelante descubrirás cómo una sola decisión destruyó el único refugio real que el cantante tuvo en su juventud. El precio de la gloriala. Fama es un monstruo insaciable, que devora los recuerdos más puros, a cambio de un par de luces parpadeantes sobre el escenario. En aquellos primeros años de locura y conciertos agotados, los bolsillos de Rod se llenaban de billetes, mientras su mente regresaba constantemente a un apartamento frío y gris de Londres. Los estadios vibraban con miles de almas gritando su nombre. Pero al apagarse los focos, la realidad golpeaba con el peso de la ausencia. Una fotografía vieja guardada en la billetera era el único cable a tierra de un hombre que empezaba a perderse en su propio personaje. Los lujos llegaron de golpe, pero con ellos apareció un silencio ensordecedor en los hoteles de 5 estrellas. Nadie en su entorno se atrevía a mencionarla, como si borrar su nombre de las conversaciones pudiera apagar el remordimiento. Pero eso no era lo peor. El verdadero descenso al arrepentimiento apenas comenzaba a escribirse en las noches de insomnio. El eco de la opulencia, el dinero, compra imperios, pero no la paz de una llamada telefónica que nunca va a suceder a las 3 de la mañana. Los excesos del rock se convirtieron en el escudo perfecto para camuflar el dolor de una traición silenciosa que carcomía su pecho. Entre botellas caras de champán y contratos millonarios, el cantante intentaba convencerse de que el éxito justificaba cualquier sacrificio humano. Los premios acumulaban polvo en las repisas, mientras él observaba la lluvia golpear los cristales de un coche de lujo, que se sentía como una prisión. Sus amigos de la infancia veían con tristeza cómo el joven humilde se transformaba en una máquina de generar titulares y escándalos mediáticos. Las mujeres hermosas entraban y salían de su vida como figurantes de una obra de teatro, donde el protagonista siempre terminaba solo. Y todavía falta hablar del momento exacto en que el destino le cobró la factura. Más alta por su ambición desmedida. Máscaras. De cristallos rumores en la prensa británica crecían con la misma rapidez con la que sus discos alcanzaban los primeros puestos de las listas de éxitos. Se hablaba de un hombre frío, obsesionado con las giras mundiales y los contratos televisivos que inflaban su cuenta bancaria. Sin embargo, detrás de las gafas de sol oscuras y las sonrisas ensayadas para los fotógrafos, se escondía un miedo atroz al olvido. Los hijos llegaron al mundo rodeados de niñeras y chóferes, en un entorno de opulencia que intentaba tapar la falta de raíces verdaderas. Rod recordaba constantemente las palabras de aquella mujer que le advirtió que la cima del mundo era un lugar sumamente helado. Las giras interminables se volvieron una vía de escape para no enfrentar el vacío de una casa gigante, donde los pasillos devolvían el eco de sus propios pasos. Más adelante, voy a revelarte el secreto que el artista ocultó durante décadas bajo la alfombra de su imponente éxito. El quiebre en Nueva York. Un concierto multitudinario en Nueva York se convirtió en el escenario del primer gran quiebre emocional que la estrella británica no pudo ocultar. Minutos antes de salir a cantar, con el rugido de 80,000 personas temblando en las paredes, Rod se desplomó en un sillón del camerino. El sudor frío y la respiración cortada eran el resultado de años de acumular tensiones, amores inconclusos y promesas rotas en el altar del ego. Su manager le entregó un vaso de whisky, exigiéndole que saliera a cumplir con el negocio, recordándole los millones de dólares en juego. Esa noche cantó con una rabia contenida que el público confundió con pura energía rockera, sin notar las lágrimas reales que se mezclaban con las luces del show. Los aplausos finales sonaron distantes, como si pertenecieran a la vida de otra persona que él ya no lograba reconocer. Lo que ocurrió después dejó a todos impactados en el entorno más íntimo del legendario cantante. Melodías. De reproche, los pasillos de los hoteles vacíos tienen una forma macabra de recordarte.
Las malas decisiones del pasado cuando el ruido de la fiesta se extingue. Stewart comenzó a refugiarse en la composición de baladas desgarradoras, buscando una catarsis que los excesos nocturnos ya no le proporcionaban. Cada letra que escribía llevaba un mensaje oculto, un grito de auxilio dirigido a la única persona que lo conoció antes de las portadas de revistas. Las críticas musicales alababan su sensibilidad artística, ignorando que estaban presenciando la autopsia pública de un corazón arrepentido. Sus matrimonios posteriores heredaron el fantasma de un amor primario que nunca fue superado, una sombra que arruinaba cada intento de estabilidad familiar. El dinero seguía fluyendo, los estadios continuaban llenándose, pero el orgullo de Rod le impedía dar el paso definitivo para sanar el pasado. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando en el Sancta Sanctorum de su mansión de Los Ángeles, el espejo de la vejezlas. Miradas perdidas frente al espejo antes de salir a un programa de televisión se volvieron una rutina dolorosa para el ícono de la música. La juventud se escapaba entre los dedos y los trajes extravagantes ya no lograban disimular el cansancio acumulado de una vida al límite. Una llamada nocturna desde Londres reabrió las heridas del pasado, trayendo noticias de una vida que continuó su rumbo, lejos de los reflectores de Hollywood. El contraste entre su reality artificial y la sencillez de los recuerdos compartidos provocaba una contradicción interna que desestabilizaba sus días. Los premios de la industria ya no causaban la misma euforia. Se sentían como trofeos de una guerra que había ganado perdiendo lo más valioso. Los comentarios malintencionados de la prensa rosa sobre sus romances fugaces solo aumentaban la coraza de un hombre atrapado en su propia leyenda. Y aquí es donde todo cambia. En el instante en que el pasado decidió tocar a su puerta sin previo aviso, el mensaje ocultó una vieja carta manuscrita. Guardada en el fondo de un baúl de cuero, contenía las respuestas que el músico evitó buscar durante casi media vida. Las líneas reflejaban una ternura y una madurez que el dinero de la industria musical jamás lograría replicar en sus composiciones más complejas. Rod repasaba las palabras escritas con tinta borrosa, reviviendo el olor a lluvia de los días en que el éxito era solo un sueño lejano. La presión de la discográfica por lanzar un nuevo álbum navideño chocaba frontalmente con su estado de ánimo introspectivo y melancólico. Sus asesores financieros le exigían mantener la imagen de playboy millonario y despreocupado que vendía millones de copias en todo el planeta. Las tensiones familiares aumentaron cuando él decidió cancelar una serie de presentaciones importantes para recluirse en una pequeña cabaña lejos del ruido mediático. Más adelante descubrirás el contenido exacto de ese mensaje que desmanteló por completo la soberbia del rockstar.la. Pérdida del poder, la desconexión con el mundo. Real se hizo evidente cuando los conciertos comenzaron a sentirse como un trabajo mecánico y carente de alma para el británico. Los músicos de su banda notaban que el líder ya no buscaba la complicidad en el escenario, sino que terminaba el repertorio y desaparecía inmediatamente. Las consecuencias emocionales de vivir una mentira pública empezaron a manifestarse en su salud, obligándolo a suspender espectáculos por problemas en sus cuerdas vocales. El miedo a perder la voz, su única herramienta de poder ante el mundo, desató una crisis de identidad profunda en el veterano artista. Los hijos mayores intentaron acercarse a un padre ausente, topándose con un muro de lamentos no pronunciados y miradas fijas en horizontes lejanos. Los trajes de diseñador colgaban en el armario como disfraces de un carnaval eterno que ya había dejado de ser divertido para sus asistentes. Pero eso no era lo peor que la madurez le tenía reservado al viejo zorro de la música. La llamada anónima, una llamada telefónica anónima, devolvió al cantante a la cruda realidad de un mundo donde el éxito comercial no te exime de las tragedias humanas. El rumor de una enfermedad grave en el entorno de su pasado encendió las alarmas de un arrepentimiento que ya no podía postergarse más. Las lágrimas, antes reservadas para las canciones románticas de los discos, brotaron de manera genuina en la soledad de su estudio de grabación privado. Rod intentó utilizar sus conexiones de dinero y poder para intervenir en la situación, descubriendo que hay lugares donde su nombre no significaba nada. La impotencia derribó las últimas defensas de un hombre que se creía intocable gracias a las regalías y los contratos multimillonarios vigentes.
Las miradas de reproche de los pocos amigos verdaderos que le quedaban confirmaban que el tiempo de las disculpas públicas se había agotado. Y todavía falta hablar de la traición interna que sufrió por parte de quienes manejaban sus finanzas en ese momento crítico. La sombra de la verdad. Los camerinos lujosos se transformaron en salas de espera de un juicio interno, donde el veredicto ya estaba dictado por su propia conciencia. El éxito de ventas de su último recopilatorio no logró aminorar la tensión que se respiraba en las reuniones de su círculo más íntimo. Los recuerdos de las promesas de juventud, hechas en las calles empedradas de su ciudad natal, contrastaban con la frialdad de los contratos matrimoniales actuales. Stewart se encontraba atrapado entre la necesidad de confesar su gran error y el pánico a destruir la marca comercial que construyó con tanto esfuerzo. Un silencio sepulcral se adueñaba de las cenas familiares, donde el patriarca permanecía físicamente pero con la mente perdida en una época irrecuperable. Los detalles visuales de su entorno, como las copas de cristal fino y las obras de arte caras, solo acentuaban la pobreza espiritual que lo embargaba. Más adelante voy a revelarte la identidad de la mujer que provocó este terremoto emocional en la estrella. Números en Las Vegas. El eco de un piano afinado a la perfección en una mansión vacía sustituyó a las ovaciones ensordecedoras de los estadios europeos de su última gira. Rod pasaba las tardes intentando tararear una melodía que capturara la esencia del perdón, pero las palabras se le atascaban en una garganta gastada por los años. Las revistas de entretenimiento continuaban publicando fotografías viejas de sus años dorados, alimentando un mito que al cantante le costaba horrores sostener en el día a día. Sus asesores le propusieron una serie de conciertos residenciales en Las Vegas, un negocio redondo que garantizaba ganancias absurdas a cambio de su dignidad artística. La nostalgia se convirtió en una enfermedad crónica que afectaba su capacidad para conectar con el presente y con las personas que compartían su opulencia. El miedo a envejecer solo, rodeado únicamente de empleados pagados para sonreír, se volvió su pesadilla más recurrente durante las noches de tormenta. Lo que ocurrió después dejó a todos impactados por la crudeza de la realidad, la filtración secreta, las contradicciones de una vida dedicada al exceso musical salieron a la luz cuando una biografía no autorizada amenazó con revelar sus secretos mejor guardados. Los abogados de la discográfica trabajaban horas extra para silenciar los rumores sobre un supuesto abandono emocional ocurrido en los inicios de su vertiginosa carrera. Rod presenciaba las reuniones de su equipo legal con una indiferencia que asustaba a sus propios representantes, cansado de esconderse detrás de estrategias de relaciones públicas. Los problemas familiares se agudizaron cuando los detalles de su pasado sentimental comenzaron a filtrarse a los tabloides británicos más sensacionalistas. El cantante recordaba con tristeza cómo cambió la autenticidad de un amor humilde por la conveniencia de relaciones diseñadas para las portadas de la prensa rosa. Las consecuencias de sus actos de juventud se presentaban ahora como facturas impagables que amenazaban con destruir el legado musical que tanto defendía. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando en el fondo de su corazón. Cansado. El encuentro casual. Un encuentro casual en un aeropuerto internacional reabrió las compuertas de un pasado que Rod creía haber sepultado bajo toneladas de discos de platino. La mirada fija de una mujer entre la multitud fue suficiente para detener el tiempo y hacer que la comitiva de seguridad del artista pareciera ridícula. El cansancio del viaje desapareció instantáneamente, reemplazado por una oleada de recuerdos de juventud, de dificultades compartidas y de un adiós que nunca tuvo un cierre digno. No hubo palabras altisonantes ni reclamos públicos, solo una distancia insalvable de metros que simbolizaba las décadas de decisiones equivocadas tomadas por el músico. Los fotógrafos inmortalizaron el momento de la confusión del cantante, interpretándolo erróneamente como un simple síntoma de fatiga por la exigente gira mundial. Y aquí es donde todo cambia, en la decisión que tomó al regresar a su hotel esa misma noche, sin avisar a nadie. El colapso de la Marcala. Soledad del artista se hizo insoportable cuando decidió apagar los teléfonos móviles y negarse a recibir a los ejecutivos de su sello discográfico. En la oscuridad de una suite presidencial,
Rod Stewart se enfrentó al peso real de un nombre que pesaba más que el hombre que lo portaba. Las imágenes mentales de un tren alejándose en una tarde gris de invierno regresaban con la fuerza de un tren de carga sin frenos en su mente. El dinero acumulado en las cuentas bancarias suizas se sentía como un montón de papel mojado, que no podía comprar un solo minuto de reconciliación verdadera. Las lágrimas de un hombre de más de 70 años caían sobre las sábanas de seda, desmantelando el mito del seductor infalible creado por la industria. Las traiciones que él mismo cometió en nombre del éxito se alineaban en su memoria como un desfile de espectros que reclamaban su atención inmediata. Más adelante, descubrirás cómo este colapso emocional cambió el rumbo de sus últimas composiciones musicales. La distinción vacía. Los premios y reconocimientos de la corona británica llegaron en el momento en que el cantante menos valoraba las distinciones superficiales del mundo exterior. El protocolo y los trajes de gala servían para ocultar una profunda tristeza que sus ojos cansados ya no lograban disimular ante las cámaras de televisión. Los hijos menores asistían al evento con orgullo, ignorando el vacío existencial que devoraba a su padre detrás de la sonrisa protocolaria obligatoria. Rod pensaba en la sencillez de los días en que la música se hacía por amor, y no por cumplir con contratos de distribución internacional millonarios. Una llamada nocturna a un número que ya no existía confirmó que el puente con su pasado real se había roto definitivamente de forma permanente. El éxito continuaba persiguiéndolo como una maldición elegante de la que no podía escapar sin destruir la estructura de su imperio financiero. Pero eso no era lo peor que el destino le tenía preparado. En el invierno de su trayectoria, el disfraz, extravagante, las miradas perdidas de los fanáticos en los conciertos de estadios comenzaron a recordarle al músico la transitoriedad de la adoración de las masas. Las canciones que antes cantaba con orgullo ahora se sentían como recordatorios públicos de los errores sentimentales que marcaron su madurez personal. El entorno de Rod insistía en planificar una nueva gira de despedida que recaudaría sumas obscenas de dinero en los mercados asiáticos y americanos. Sin embargo, el artista pasaba las horas libres revisando fotografías viejas y documentos guardados que daban testimonio de una vida que pudo haber sido mucho más humana. Las insecurities de un joven de barrio obrero regresaban para atormentar al anciano multimillonario que habitaba en una mansión custodiada por guardias armados. Las tensiones con sus exparejas por motivos de dinero y pensiones alimenticias completaban el cuadro de una existencia lujosa, pero desprovista de paz interior. Y todavía falta hablar de la confesión definitiva que el cantante realizó ante su círculo de amigos más íntimos: honestidad. Bruta luna, tarde de lluvia en Londres, propició el escenario para que el veterano rockero rompiera el silencio que mantuvo durante casi 50 años de carrera. Sentado frente a un piano antiguo en un club privado desierto, Rod confesó el nombre de la mujer que consideraba el gran error de su vida. Las palabras salían con dificultad, cargadas de una nostalgia densa que conmovió a los pocos testigos que presenciaban el histórico momento de honestidad brutal. Explicó cómo la ambición ciega de los años 70 lo cegó por completo, haciéndole creer que el amor era un recurso renovable que encontraría en cada esquina. El dinero acumulado se reveló entonces como la mayor de sus distracciones, una pantalla de humo que le impidió ver lo que realmente importaba para su estabilidad emocional. Los detalles humanos de su relato desnudaron al ídolo, dejando ver a un hombre arrepentido, que cambiaría todo su oro por una tarde del pasado. Más adelante voy a revelarte la reacción del mundo ante estas declaraciones inesperadas, temporal mediáticolas. Consecuencias de sus palabras no tardaron en generar un terremoto mediático que afectó la estabilidad de su actual entorno familiar y profesional. Los titulares de prensa analizaban cada frase de la confesión del artista, buscando el escándalo económico y el morbo en una historia de puro dolor humano. Rod se negó a dar entrevistas aclaratorias, manteniéndose recluido en su propiedad campestre mientras el temporal mediático arreciaba en las capitales del mundo. Sus hijos se vieron obligados a responder preguntas incómodas sobre un pasado que desconocían y que ponía en tela de juicio la felicidad de su crianza.
El cantante observaba los viñedos de su mansión con una mirada ausente, consciente de que la verdad liberada tenía un precio sumamente alto que debía pagar solo. Los recuerdos de los aplausos de juventud se apagaban ante la certeza de haber dejado ir a la única persona que lo quiso sin condiciones comerciales. Lo que ocurrió después dejó a todos impactados por la dignidad con la que se manejó la situación en la sombra. Compañeros de viaje. Los hoteles vacíos de su última mini gira europea sirvieron de refugio para un hombre que empezaba a reconciliarse con sus propios fantasmas del pasado. Rod ya no buscaba la validación de las fiestas nocturnas ni el consumo de lujos extravagantes para tapar las horas muertas después de los espectáculos. Los silencios emocionales se convirtieron en sus compañeros de viaje, permitiéndole encontrar una extraña paz en la aceptación de sus errores de juventud. Las cartas viejas que guardaba con celo se volvieron su lectura principal, una forma de mantener vivo el contacto con la realidad que la fama le había robado. El éxito de su carrera musical ya no se medía en copas de platino, sino en la capacidad de mirar atrás sin el peso de la negación absoluta. Las miradas perdidas en los camerinos cambiaron por una expresión de cansancio digno, la de quien sabe que el viaje está llegando a su inevitable final de estación. Pero nadie imaginaba la reflexión que el artista compartiría en su última aparición pública oficial. El último acorde, el último concierto en un teatro histórico de Londres, se configuró como el cierre definitivo de un círculo emocional que tardó décadas en completarse para el cantante. Sin grandes despliegues escénicos ni trajes estridentes, Rod Stewart se paró frente al micrófono con la única compañía de una guitarra acústica y su voz gastada. Los acordes de su balada más famosa resonaron con una pureza humana que conmovió hasta las lágrimas a las pocas personas presentes en el recinto. Los detalles de la interpretación reflejaban el cansancio de los años, pero también la liberación de un hombre que ya no tenía secretos que esconder ante su público. El aplauso final no fue un rugido de estadio, sino un reconocimiento respetuoso a la honestidad de un artista que se mostró vulnerable en el escenario. Al bajarse del escenario, el músico miró hacia el callejón lluvioso detrás del teatro, sonriendo levemente al recordar los días en que la vida era simple y el futuro estaba limpio de remordimientos. La verdad del mito. El camino del éxito está empedrado de renuncias silenciosas que la historia oficial de la música prefiere ignorar para mantener intacto el mito de las estrellas. Rod Stewart consolidó un imperio, ganó premios memorables y grabó su nombre en el oro del rock, pero el precio pagado en el altar de la ambición fue su propia paz emocional. Al final del día, cuando las luces de la mansión se apagan y los ecos de los estadios se extinguen en la memoria, queda el hombre real con sus pérdidas irreparables. Una fotografía vieja y el recuerdo de una mujer que nunca debió dejar ir son los verdaderos guardianes de la humanidad de un ídolo que lo tuvo todo y, a la vez, conoció la forma más elegante de la soledad. Y quizás después de conocer esta historia, de entender el dolor detrás de la arrogancia y la nostalgia oculta en cada nota rasgada, nunca volverás a escuchar a Rod Stewart de la misma manera. Si esta travesía por los secretos del rock te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias humanas que la música intentó ocultar.